Ok, comenzando con lo que es el curso de química orgánica, empezaremos con la unidad número 1 sobre compuestos aromáticos. Toda la información que se va a ver durante el curso se ha estado manejando usando 3 literaturas. La principal con la que se ha consultado es la de McMurray 2014 de Química Orgánica, octava edición. También estamos teniendo material de Way, sexta edición. También tenemos material de otro autor, Paula, para Química Orgánica, sexta edición. Entonces son varias de las autorías. El contenido para esta primera unidad es sobre aromaticidad, hidrocarburos aromáticos, antiaromáticos, compuestos aromáticos heterocíclicos, como primer punto. Después se van a subir otros videos donde se mencionen ejemplos de reacciones de sustitución electrofílica aromática, reacción de los sustituyentes aromáticos, y sustitución y polisustitución, y reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Comenzamos con la aromaticidad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la aromaticidad? Pues cuáles son los criterios que están establecidos de acuerdo a Hockel, que es una estabilidad cuando hablamos de compuestos aromáticos. Si vemos algunos de los ejemplos que menciona la literatura sobre compuestos aromáticos, es que desde la antigüedad se relacionaba a este tipo de compuestos con aquellos plantas, aquellas frutas, aquellas semillas que tenían un olor característico. Sin embargo, gracias a estudios de investigadores como Hockel y otros, se determinó que la aromaticidad no tiene nada que ver con el aroma de un compuesto, sino que la aromaticidad es una característica particular de un solo tipo de moléculas y que esa característica le va a permitir a esa molécula considerarse como aromática. Podemos decir que esa aromaticidad entonces podría ser una estabilidad. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué son los compuestos aromáticos? Ya lo habíamos mencionado, se relacionaba con la palabra aroma para describir a los compuestos aromáticos, sin embargo nada tiene que ver. Y de los más representativos que se mencionan son todos aquellos que son derivados del benceno. Por ejemplo, tenemos al benzaldehído, tenemos al tolueno, tenemos el benceno como tal. Todos tienen la característica de ser muy parecidos en la estructura al benceno. Por eso es que el benceno pues, es la molécula de referencia. Podemos decir que el benceno es muy utilizado a nivel industrial para la síntesis de una gran cantidad de productos que se utilizan en la vida cotidiana, desde farmacéuticos, pinturas, aceites, etcétera, pesticidas, y que el benceno cumple con ciertas características estructurales que le van a permitir ser buen sustrato para cualquier tipo de reacción. Por ejemplo, reacciones de sustitución que solamente los compuestos aromáticos pueden llevar a cabo. Entonces, vamos a seguir a la siguiente. Algunos ejemplos de compuestos que se pueden considerar aromáticos, porque no hemos resolvido la duda de cuáles son los compuestos o qué es aromaticidad, están algunos esteroides, como es la estrona, presente en el proceso de estrogenación durante diferentes periodos hormonales de la mujer. Tenemos a otros fármacos
de gran importancia, como la atorvastatina, este fármaco que permite que no se desarrollen problemas cardiovasculares, fármacos que tienen gran importancia en el ámbito médico y que todos derivan o tienen características particulares al benceno. El benceno se ha tomado como la molécula estrella para representar todos los criterios de la aromaticidad para los compuestos. Si bien podemos mencionar que el benceno es una sustancia altamente tóxica, podemos decir que también es una sustancia muy favorable para la síntesis de otras. Tenemos que tener claro que la resonancia es un concepto que lo vamos a utilizar constantemente y que va a ser indispensable para describir la deslocalización de los electrones en una molécula. Los electrones están en las moléculas, ya sea de forma pareada o no, pero se encuentran en las moléculas. Entonces, para la aromaticidad vamos a hablar de moléculas con pares de electrones que van a encontrarse de forma deslocalizada. Y se nos vienen por aquí algunos ejemplos o la demostración de cómo representar esa resonancia. Una molécula no puede tener una estructura como tal debido a que está constituido por átomos y los átomos tienen electrones. Electrones que participan en un sinfín de reacciones y que están presentes activamente. Por lo tanto, una molécula va a tener una forma de acuerdo a sus características y las características van a estar atenuadas de acuerdo a sus electrones y cómo se están acomodando los electrones en su estructura. Así que cuando hablemos del reacomodo de electrones de una molécula, estaríamos hablando de estructuras resonantes o estructuras de resonancia. Si yo ya sé cuáles son algunos de los diferentes tipos de estructuras resonantes que tiene una molécula, puedo determinar el híbrido que resulta de la combinación de estas estructuras. Así que a ese vamos a estar llamándolo como híbrido de resonancia. Ahora empezando, podemos mencionar que de los compuestos más representativos dentro de los aromáticos se encuentra el benceno. A partir de este se derivan muchos análogos y tienen características que determinan la aromaticidad de la molécula. Algunos ejemplos que podemos mencionar es el clorafenicol como antibiótico, hormonas como la adrenalina, la epinefrina, broncodilatadores como la efedrina y compuestos activos como la mescalina del peyote. ¿Cómo describiríamos entonces a la aromaticidad? Como un tipo de característica particular para una molécula que cumpla con ciertos criterios que se van a mencionar y que se representan más claramente con la estructura del benceno. Entonces vamos a hablar del benceno como un compuesto cíclico y plano. Un compuesto cíclico lo estamos viendo constituido por átomos de carbono que están unidos o enlazados entre sí, formando un ciclo de 6 carbonos y el carbono tiene enlaces con un átomo de hidrógeno. Entonces es un compuesto cíclico y plano, donde por su estructura de ciclo le va a pertenecer una nube cíclica de electrones deslocalizados por encima y por debajo del plano de la molécula. Así que
El benceno, además de ser un ciclo y de tener electrones deslocalizados, que quiere decir que sus electrones no están en un punto determinado fijamente, sino se encuentran alrededor de la molécula, van a tener a esos electrones en forma de una nube cíclica por encima y por debajo de la estructura de nuestro benceno. Así que esa nube cíclica se puede determinar con un mapa potencial electrostático de las cargas electrónicas que genera la nube. Y si nosotros vemos esa carga electrónica que genera la nube, podemos ver que es equivalente cada uno de los extremos que componen la molécula. Por lo tanto, podemos afigurar que esa molécula va a ser estable. Ahora, tenemos que aprender que la aromaticidad es un tipo de estabilización. Cuando hablemos de aromaticidad, estamos diciendo qué tan estable es una molécula de otra. Y esta estabilización va a estar determinada por la resonancia, o sea, por el reacomodo de los electrones en la estructura de una molécula. Y la característica de los compuestos aromáticos es que son anillos, por lo tanto, va a ser un tipo de estabilidad que tenga el anillo en base al reacomodo o a la resonancia de sus electrones deslocalizados. Entonces mi molécula va a tener una estabilidad extra por la deslocalización de los electrones. Así que los compuestos aromáticos tienen que ser especialmente estables. La mayoría debe de ser estable, unos más que otros, pero son estables. ¿Cuáles serían entonces las características estructurales que tienen en común los compuestos aromáticos? Tienen que cumplir con criterios de Hooker, y si tú te vas a investigar el libro de McMurray, lo vas a encontrar en la página 541-543. Resumida de manera general, podemos decir que tenemos los siguientes criterios. Para que una molécula sea aromática, debe de ser cíclica. Sabemos que el benceno es un ciclo de 6 carbonos. Debe de ser una molécula conjugada. ¿Qué quiere decir? Que los electrones que componen su estructura y que están formando los enlaces en su estructura están conjugados. Es decir, aparecen en un espacio, en otro no, vuelven a aparecer y en el otro no. Quiere decir que están distribuidos alrededor de todo el anillo, uno sí, uno no, de manera conjugada. Deben de ser planos, que cada orbital que está presente en la estructura de la molécula esté en el mismo espacio para que se puedan traslapar. Esto significa ser planos. Deben de tener un carbono con hibridación sp2 dentro del ciclo de la molécula. Por fuera puede tener cualquier hibridación sp3, pero por dentro debe de ser sp2 y cumplir con la regla de Hooker, que es 4n más 2 electrones. Vamos a describir cada uno de ellos. Ok, si nosotros vemos tridimensionalmente la estructura del benceno, podemos decir que este compuesto cumple con todos los criterios de la aromaticidad. Vemos que es un ciclo de 6 carbonos, donde cada carbono está enlazado con enlace carbono-carbono con hibridación sp2, que el carbono está unido con el hidrógeno, que tal vez puede formar la hibridación sp3, pero no tiene nada que ver porque todos los sustituyentes que estén fuera del ciclo no me importan o no tienen hasta el momento una participación como tal, pero sí determinan la estabilidad de la molécula. Pero adentro del ciclo me interesa que esté la hibridación sp2.
Podemos decir que esta hibridación sp2 me permite que se cumpla con la conjugación cíclica, que todos los electrones estén conjugados, se estén deslocalizando dentro del ciclo de manera conjugada, y que esta conjugación me permita la formación de mi nube electrostática de electrones por encima y por debajo del anillo. A ver, vamos a explicar rápidamente los requisitos de la aromaticidad. El primer requisito, la molécula debe de ser plana. Si observamos, todos los ciclos están dentro del criterio. Una molécula que forma un ciclo puede ser aromática. Ninguna molécula que no forme un ciclo va a ser aromática, por lo tanto todos los compuestos acíclicos son no aromáticos. Ahora, el primer criterio pues está muy sencillo de entender, que debe de ser un ciclo. El segundo requisito es que mi molécula sea plana, que cuando hablamos de plana estamos hablando de que los orbitales que conforman la estructura de la molécula donde se encuentran los electrones deben de estar en un mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que se deben de interactuar en un mismo nivel, sea de manera paralela, y que se deben de traslapar. Por ejemplo, tenemos el caso del ciclo octatetraeno. Esa es una molécula no aromática, porque si nosotros vemos de manera su estructura tridimensional, existen varios espacios estructurales de la molécula que no llegan a estar dentro del mismo plano. Por lo tanto, no se puede considerar como la molécula aromática, porque al no estar en el mismo plano sus orbitales, los electrones no pueden interactuar entre sí, no se podrían traslapar sus orbitales. Por lo tanto, no estaría cumpliendo con el requisito de planicidad. Y lo vemos bien en esta descripción. Una molécula que no es plana, porque estamos viendo algo que no es plano, no va a poder deslocalizar correctamente sus electrones. Y los orbitales, si se dan cuenta, en uno de los extremos de la molécula pueden ser planos, pero en otros extremos ya no habría el traslape que se requiere para la aromaticidad. Y aquí está claramente que este orbital no se puede traslapar con esto. Y si no hay un traslape, no existe una planicidad. El tercer requisito es que mi compuesto tenga una hibridación sp2. El benceno es un ciclo que es 6 carbonos y todas las estructuras aromáticas que deriven del benceno o que sean análogos del benceno en su ciclo interno tendrán una hibridación sp2. Siempre y cuando cumplan con la regla de 4n+2, electrones pi de Cocker. Así que si es un ciclo, pero no cumple con la regla de Hockel, 4n+2 electrones, no vamos a encontrar dentro del ciclo esta hibridación. Y ahorita vamos a ver en qué consiste la regla de 4n+2, electrones pi.